Bueno, entonces es muy sencillo, ¿cierto? Aquí estamos creando un lote. Esto es un ejemplo simplemente. Obviamente esto tiene que ir más organizado, sin tantos errores, pero es un ejemplo nomás que estoy dando rápidamente para que ustedes entiendan cómo marcar cartas. Entonces, en este caso estamos con la señora Livia. Está la carta de la señora Livia, la madrina se llama Teresa, aquí está la fecha, el nombre de la madrina, el contenido, ¿cierto? Vamos a darle save a esta carta. Digamos que esto es un lote que tiene bastantes cartas, ¿no? Aquí hice una de una porque, como les digo, es simplemente un ejemplo. Pero listo, este es el lote. Entonces luego finalizamos. Entonces le damos finish. Significa que acabamos. Cerramos lote. Una vez acabamos, ¿cierto? Vamos a ir a este icono que aparece acá, ¿cierto? A esta cartica. Obviamente es muy importante que si yo voy a marcar esta carta como de respuesta, es porque esta era la carta que enviaron los padrinos. Y yo leí muy bien esta carta, ¿cierto? Y me di cuenta que la carta que acabé de subir de la señora Livia, de hecho sí respondió. Si en esta carta la madrina pregunta, ¿cómo has estado de salud? Y en la carta que la padrina envía dice, he estado muy bien, gracias por preguntar. O de pronto no pregunta directamente, sino que la madrina cuenta que ha estado montando caballo, que se casó, que fue para la playa. Bueno, y en la carta la padrina dice, me encantó recibir tu carta, me alegra mucho que hayas pasado unas buenas vacaciones montando caballo, yendo a la playa. Eso significa que sí respondió. Entonces, cuando yo me doy cuenta de que sí respondieron, entonces ahí sí puedo venir acá, ¿cierto? Y como tal, darle que sí, marcarlo como respuesta. Entonces, el CH es 892-704 de la señora. Entonces le doy buscar. Cuando le doy buscar, ¿cierto? Miren que aquí me aparece la última carta que acabé de subir, que es hoy. ¿Sí ven? Entonces, a mí me dan una base de datos, ¿cierto? Entonces, esta es la base de datos. Entonces, bueno, cada persona maneja su base de datos diferente. Entonces, en este caso, a mí me están diciendo que busque la carta del 18 de septiembre, ¿cierto? Del 2022. Esta es la carta de liga, sí. Entonces, dicen que busque la carta del 18 de septiembre de 2022, que esa fue la que acabamos de responder. Entonces, dice, miren, por ejemplo, es esta carta, ¿cierto? Entonces, la carta del 18 de septiembre de 2022. Entonces, yo le doy clic aquí. Muy fácil, miren, simplemente le doy clic aquí y automáticamente me lanza hacia abajo. Yo aquí le voy a dar en este icono, ¿cierto? Y me preguntan, bueno, aquí yo lo tengo en inglés, pero para ustedes les va a aparecer en español. Aquí dice que la fecha, que coloque la fecha en la cual se envió la carta. Entonces yo le voy a dar aquí y le voy a dar que el 8, o sea, hoy, el 8 de febrero de 2023, respondí esa carta. Y me dicen que coloque el packet number, ¿cierto? O sea, el número del paquete. Bueno, igual aquí abajito. Entonces ustedes lo que van a hacer es lo siguiente, simplemente van a subir y van a ver, ¿cierto? Que está la última carta que acabo de enviar y ustedes van a abrir esa columna. Miren, no siempre tienen que abrirlo, simplemente es para mostrarle el nombre. Entonces dice Digital Letter Batch ID. Entonces me está diciendo que es como el número digital del paquete, del lote, por decirlo así. Entonces lo que yo hago es copiar esto, ¿cierto? Control C y vengo acá abajo y lo pego aquí donde dice Packet Number. Entonces estoy diciendo que se respondió el día de hoy y aparte de eso estoy colocando el número del paquete en el que se respondió. Entonces, ¿qué pasa? Que esto de aquí abajo dice History of Mail Received for Sponsor Member. Entonces me está diciendo aquí que esto que está acá abajo es el historial de correo recibido para el amigo apadrinado. O sea, del padrino para el apadrinado. Y acá arriba está lo que envía el apadrinado para el padrino. Entonces, esta es la carta que nosotros acabamos de enviar, que está respondiendo a este correo que llegó, a esta carta que llegó del padrino. Listo, entonces clic aquí nomás y como ustedes vieron, acá coloco simplemente. Ahí lo volví a dar. Simplemente volví a darle, pero pues ya lo habíamos hecho aquí, ¿cierto? Y coloco el número del paquete, que es el que me aparece acá, la segunda columna. Copio esto porque me di cuenta que realmente sí está respondiendo en esa carta el apadrinado a lo que escribió su padrino. Y ya después de esto le doy save. Save. Y listo. Así de fácil es contestar. Algo muy importante es lo siguiente. Miren que ustedes vieron, ¿cierto? Acá simplemente me aparece que hay que responder a la carta del 18 de septiembre de 2022.
Mire, la carta está aquí, 18 de septiembre de 2022. Pero, bueno, ahí me volvió a mandar hacia abajo. Pero, miren que él tiene también ella también tiene una carta del 15 de diciembre, ¿sí ven? Del 15 de diciembre. Ustedes pueden que le pase esto, que de pronto cuando mandaron la correspondencia, no incluyeron esa última carta, pero su coordinador auxiliar sí la envió. Entonces ustedes tendrían que decir que en esta misma carta del 8 de febrero respondieron a la que se pidió en la base, más esta, siempre y cuando ustedes hayan leído esta carta y esta carta. ¿Sí? En este caso yo me doy cuenta, por ejemplo, en el ejemplo, que sí respondió a esta carta. ¿Por qué? Porque además yo puedo verla. Mire, yo puedo venir a esta carta que está aquí y puedo darle View Translation o ver traducción. ¿Sí ven? Y mire, efectivamente, esperamos a que cargue, ¿cierto? Y miren que es esta carta de acá. Ah, de hecho, miren, si yo vengo a la carta más reciente, le doy View Translation, ¿cierto? Me doy cuenta que es la carta que acabé de responder. Entonces miren que esta carta, que es la que estamos diciendo que respondió, es una que es más antigua, esta es la más reciente. Pero digamos que en la carta que acabamos de subir, ¿cierto? Vimos cuenta que respondió a las dos, o sea, a esta y a esta. Entonces yo también puedo venir aquí, si yo leí que en la carta respondió un pedazo a esta y un pedazo a esta, entonces también voy a venir acá, le doy clic a esto y también marcaría esta porque me doy cuenta, ¿cierto? Y le coloco el mismo lote, el mismo número de lote, que es la segunda columna acá. Clic aquí, le doy clic acá y le hundo marcar. ¿Sí ven? Le hundo aquí y le hundo también save. Entonces miren qué chévere. Acabé de decir que el sistema me pedía en el momento, o sea, la base de datos me decía que respondiera a la carta esta, a la carta del 18 de septiembre y ya le dimos responder, pero nos dimos cuenta que como tenía una más nueva, ¿cierto? También la respondió, entonces respondió a esta y respondió a esta. Lo mismo pasa, digamos, cuando no están tan nuevas, digamos, olvidémonos de esta, ¿cierto? Que tenía que responder a esta, pero también respondió a esta y a esta en una misma carta. Entonces haríamos lo mismo. Colocamos que se dio respuesta a esta, ¿cierto? Hacemos el clic aquí, colocamos la información como la colocamos, pero digamos si también se dio respuesta a esta y a esta, entonces simplemente haríamos clic aquí también y colocaríamos que también se dio respuesta a esta. En caso de, ¿listo? Entonces es muy sencillo, espero hayan entendido. Muy importante que ustedes lean cada una de las cartas. Aquí también tienen la oportunidad, si ustedes le están diciendo que marque esta carta, que es la que está pendiente por marcar, que hasta la que se supone que debieron darle respuesta, entonces puedo darle View Translation y puedo leer si en la carta que yo subí, arreglé y mejoré, ajusté la ortografía y todo, me doy cuenta que respondió a esta carta, ¿cierto? Pero también a esta, entonces puedo marcar las dos, ¿cierto? Si yo me doy cuenta que tenía una carta más nueva, pero solo respondió a la más antigua, pero ahorita tiene una más nueva y no respondió a esta, entonces ahí no puedo subirla, sino que tengo que enviarle también esta carta al apadrinado para que le dé respuesta a esta, porque no podemos enviar solo una carta dándole respuesta a esta, sabiendo que la última carta que llegó fue esta. Entonces, ahí lo que hacemos es decirle a la auxiliar o al coordinador, mire, ustedes me dijeron que marcara esta, pero me doy cuenta que hay una carta más reciente. ¿Cómo me doy cuenta? Con las fechas. Entonces, eh, no puedo marcar solo esta porque hay una más nueva, entonces mejor dejemos la carta en espera y que respondan a esta, y ahí cuando subamos la carta entonces ya me doy cuenta que respondieron a estas dos, entonces ya marcaría las dos. ¿Listo? Es algo también que puede pasar es lo siguiente. Aquí me decía que solo marcara la del 18 de septiembre del 2022, porque esta información la arroja un sistema, una macro de Excel, pero puede que en su momento solo marcó esta, pero mire que este correo de acá es más reciente, entonces puede que no haya tenido en cuenta esta, pero entonces ustedes ya saben, si le decían que marcara esta, pero ustedes se dan cuenta que hay una más nueva a la que le dicen que marque, efectivamente y si no respondió a esto de aquí, ustedes pueden ver, si ustedes pueden ver aquí, si no respondió a esto, entonces no pueden subirla, sino que esperan a que la persona agregue la respuesta a esta carta. ¿Listo? Y ustedes, cuando ya la suban, ahí sí pueden responder a estos dos. Entonces, espero hayan entendido, es algo muy sencillo. Y si no entendieron, entonces pueden volver a pedir la explicación. ¿Listo? No hay problema.